Hola, Hola Concha, ¿qué tal? ¿cómo estás, Monse? Muy bien, empezando el año muy bien. Empezando el año muy bien, con un jet lag horrible, Sí, también. Sí, sí, sí. que de eso también hoy nos vas a contar. Qué maravilla. Estaba felicitando el año a todos nuestros seguidores y las personas que se van a conectar hoy con nosotras y bueno, pues luego también indiferido, que hay algunas otras personas que ya me han dicho que verán la grabación. Y bueno, también desearte a ti un muy feliz año. Espero que lo hayas disfrutado. Ahora ya nos vas a contar con más detenimiento, porque la verdad Sí. es que estoy con muchísimas ganas de que nos cuentes, porque realmente también tengo que decirles a todos los que nos están viendo hoy, y es que nosotros habíamos hablado, bueno, chateado más bien justo cuando te ibas a ir y justo cuando has vuelto. Entonces, realmente no hemos hablado ni me has podido contar nada de lo allí vivido, así que esa experiencia que nos vas a comentar aquí y compartir en primicia va a ser para todos y es un enorme gusto y placer además que sea contigo. Así que bienvenida, Monse, bienvenida a España, bienvenida al año también. Muchas gracias, Concha, por tu invitación, que siempre es un placer compartir un ratito contigo. Y bueno, pues ya conocéis a Monse de otras veces, ella es psicóloga, especialista también en adopción. No sé si quieres comentar algo de tu centro y bueno, dónde estás trabajando y ya directamente pasaríamos a esa experiencia maravillosa que has tenido en América Latina. Así que yo ya te doy paso, tú ya me conoces, aquí es Vale, espontaneidad, naturalidad, estamos como en casa, sí, en mi tierra, que yo soy de Extremadura, es como la mesa camilla, vamos a charlar, vamos a ver si además las personas que están escuchándonos y viéndonos ahora también pueden hacer preguntas. Yo animo a todo el mundo a que haga preguntas, que Monse es una maravilla, es, vamos, el top aquí en España y también en algunas otras regiones bueno, en Europa y también en América Latina. Así que por favor vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar que nos conceda ahí media hora. bueno, Cuéntanos, solo Monse. quiero comentaros que soy Montserrat Pastora, que tengo dos centros de psicología, que yo empecé a estudiar la adopción en el siglo pasado, que ya soy mayor. Y bueno, en estos dos centros trabajamos todo tipo de terapias, pues tanto desde la neuromodulación, neurofeedback, estimulación eléctrica, MDR, y nos dedicamos sobre todo pues a clínica en general y a familias adoptivas en particular, ¿no? Uh -huh. Y la experiencia que te voy a contar, bueno, pues tiene un poco que ver con, por supuesto, con este mundo de la adopción, ¿no? Cuando yo empecé, desde luego no había mucho que saber y bueno, pues después estudias, tienes experiencia con niños, con familias, pero me faltaba la parte de dónde están los niños a los que se les va a adoptar. Entonces, en el año 2015 me fui a Etiopía porque yo a veces colaboro pues con charlas o con, bueno, busco donaciones con una ONG que se llama Cielo 133 y ella tenía allí una casita de transición en donde los niños del orfanato pasaban a esta casita y de esta casita iban los papás a adoptar. Entonces, bueno, ahí pude trabajar poquito con MDR, con algún niño un poquito más mayor, pero me encantó la experiencia. Después, viendo que MDR, que es una terapia, bueno, ya conocéis en este momento la más avalada científicamente en el mundo, se puede hacer de forma grupal, nos volvimos a ir a Etiopía, en este caso a otra región, a otro orfanato, a trabajar con niños que estaban allí. Y la experiencia, la verdad es que fue también buena, ¿no? Es que sí, Eh, perdona que te interrumpamos, pero ya sabes que te voy a ir interrumpiendo, pero sí, también sí, para hacer matices. Entonces, estamos hablando de labores de voluntariado en zonas, digamos, pues en vías de desarrollo, lo vamos a hablar sí, así, con bastantes dificultades en muchos aspectos, no solamente a nivel de bueno, pues básica, ¿no? Pues a lo mejor alimentación, techo, seguridad, tal, sino que además hay una gran a veces carencia, ¿no? En términos de, pues, de intervenciones terapéuticas. Y ya aquí en el primer mundo, entre comillas, lo claro, digo, porque sí, esto sí, de primer mundo a veces yo lo dudo mucho, pero yo eh, también.
efectivamente allí pues hay todavía como mayor carencia, menos sensibilización y más dificultades de acceder. La persona que a lo mejor sí que lo quiere hacer, pues más dificultades. Y Claro. mucho más con niños, ¿no? En el área infantil, donde al final ellos tampoco saben ni que eso existe. Claro, evidentemente ellos allí en este sitio se dedicaban pues, a dar de comer, a cuidar a los niños, pero no mucho más, ¿no? Uh-huh. Sí que en esta situación según de Etiopía, yo me vine con la idea de la adopción internacional lo menos posible. O sea, ya había niños con 5 años que a lo mejor estaban en la calle llevando vacas, pero eran niños felices que tú les veías que estaban integrados en su entorno, que tendrán poquitas cosas, pero si intentamos trasladar a ese niño aquí, metido en un piso de 90 metros y en un aula de 70 con 20 niños, pues va a ser complicado. Entonces, bueno, esa fue esa parte, ¿no? De irnos a Etiopía, que hicimos la terapia grupal, con más dificultades de operativa, no nos dieron muchas facilidades. Entonces, este año quisimos volver y lo hicimos en México, porque allí el idioma, por supuesto, nos facilitó mucho, ¿no? Allí era en Etiopía amárico inglés, inglés-español, con lo que se pierde bastante. Entonces, fuimos a una casa hogar que se llama Abrázame, que nos pareció maravillosa, o sea, una casa que estaba recién puesta, con un montón de recursos, buen trato a los niños, a las cuidadoras, a la cocinera, a todas les llaman tías para que sea más cercano, tenían una habitación donde le llamaban la habitación, como es, de donde iban a dar puñetazos, había un saco, no me acuerdo ahora la palabra, pero bueno, donde se iban allí a desahogar. En fin, creo que había muchas cosas. Pero cuando empezamos a trabajar con ellos en el protocolo grupal, que tienen que hacer dibujos, las historias que surgieron fueron absolutamente terribles. Terribles. Monse, discúlpame, porque como es verdad que nosotras sí sabemos lo de MDR, pero habrá gente que igual esté conectándose y que no sepa qué es terapia MDR o en qué consiste, discúlpame, pero me gustaría si lo puedes Sí, explicar, por claro, favor. claro. MDR es una terapia de tercera generación que en este momento es de las más habladas científicamente en el mundo, que lo que hace es, a través de un protocolo muy específico, juntas cabeza, cuerpo y corazón. Porque cuando nosotros vivimos una situación traumática, por ejemplo, si alguien me apunta, yo sé que en ese momento lo que está pasando, siento miedo y mi cuerpo va a estar en tensión o se va a encoger. Entonces, yo después, cuando pase la situación terrible, yo lo puedo hablar, lo puedo contar, pero el impacto emocional y el corporal, el somático, se van a quedar ahí. Por eso muchas veces dices, no sé por qué, y hace mucho tiempo que pasó, pero de vez en cuando tengo un ataque de ansiedad. Porque ese impacto se va a quedar en nuestro cerebro, ¿no? En una memoria implícita donde se guardan estas cosas. A través de MDR podemos acceder a esa memoria implícita, hacer que el paciente empiece a verlo de una manera diferente. Es como si yo me quedo aquí con el miedo y a través de MDR podemos hacer que ese miedo se quede en el pasado, que ya tu cerebro entienda que eso ya pasó. Un poco sería así, por eso es tan eficaz, porque al juntar las tres partes, pues hay modificaciones, ¿no? Uh-huh. Aunque evidentemente, como en todo, pues hay personas o niños adoptados que han vivido historias muy duras, uh-huh, y que la terapia pues es más efectiva, pero también es larga. Uh-huh. Y como tú bien decías, son protocolos muy específicos. Para que entendamos lo de protocolo, es una especie, entre comillas, también de guión, que ya está súper rígido, eso es, donde no nos salimos. A ver, MDR es un abordaje completo psicológico, sí, pero cuando estamos procesando, hablamos que es cuando estamos aplicando el protocolo MDR, ahí es algo muy, muy rígido a lo que nos ceñimos. Este protocolo grupal fue inventado por Jarero, el doctor Jarero y su mujer Artigas, y Jarero nos ha estado también guiando en esta... Qué maravilla, qué suerte. Me encanta Jarero. Como profesional lo digo, que es una maravilla de profesional. Accesible, muy accesible. Yo en algún momento le mandé un WhatsApp diciendo, estamos emocionalmente desbordados, esto es duro. Es muy duro. Y me dijo, no te preocupes, que si algunas quedáis un poco más alteradas, pues yo
trabajo gratis y tal. Entonces, bueno, pues el principal trabajo fue en la casa hogar, donde ahí hicimos MDR con los niños, los dividimos en 3 grupos, los mayores y luego los pequeños que estaban con 2 terapeutas. Y la actividad era juego, trabajo grupal, juego, por la tarde juego, trabajo grupal y juego. Y así teníamos que hacer una serie de sesiones, ¿no? ¿Y los grupos de cuántos eran más o menos? Pues yo tenía uno de 8, que eran los mayores, y luego los pequeños había de 6 y de 6, que luego los fueron dividiendo también porque con los pequeños era más complicado. Dices de 8 niños, ¿no? Sí, sí, de 8 niños, de 8 niños. No. Y estábamos 3 psicólogas y luego teníamos personal de apoyo para trabajar. Claro. Entonces, bueno, pues ahí tú vas viendo cómo incluso niños que no entienden lo que es medir un malestar, lo que es medir una escala, sus dibujos van cambiando. Y bueno, ahora tenemos que hacer todo el trabajo. Pero las personas que había allí, cuando llegamos, nosotros vimos una serie de cosas, pues creemos que hay que tener reuniones de este tipo. Nos pusieron a todo el personal a su servicio y les dimos una charla y bueno, seguramente vamos a hacer seguimiento, ¿no? No solamente este trabajo puntual. Hicisteis como una formación también para los profesionales Claro, de la institución, ¿no? de esta institución, eso es. Y luego yo quería ir a ver un orfanato porque me gusta ir a ver los orfanatos de por ahí, ¿no? Yo la casualidad de que aquí en España yo llevo un grupo de padres adoptivos y 2 familias de estas viven en México. Entonces vinieron a vernos, una un día y otra siguiente. La familia que vino a vernos, que nosotros estábamos en Torreón, habían adoptado a su hija en este sitio de Torreón. Y justo ese día íbamos a la casa cuna. Entonces fuimos, nos pidieron permiso para ir, allí les dejaron entrar y esta niña se encontró allí con la cuidadora que la había tenido cuidando, estuvo montándole algún columpio que todavía quedaba. Bueno, la verdad es que fue emocionante. Fue, Emocionante como y te digo, emotivo, ¿no? Por lo que estoy... para todos, porque además una de las terapeutas que iba era su terapeuta, con lo que Mm, la estuvo acompañando en todo ese proceso. Entonces, ahí para mí fue de lo más duro. Entramos en las habitaciones de los bebés y, bueno, se te caen mal los pies. Pero, y no es por pobreza, no es por pobreza, porque esos niños comen, es por falta de formación, ¿no? O sea, había una cuidadora por cada 5 niños, que perfectamente, ¿no? Entonces, con las mismas al día siguiente, yo eso que ya me rompí, se lo dije a la directora, digo, esto no puede ser, o sea, es barato. Y al día siguiente tenía al personal de los 2 orfanatos que había allí para que le tirara una formación. Bueno, pues una formación improvisada, pero haciéndose entender que el cerebro de un bebé es muy, muy blandito, o sea, que sí, está en plena construcción. Cualquier sí. impacto que tú le hagas, eso se va a ver a corto, medio y largo plazo, que es lo que vemos. De todo esto, yo he entendido, o sea, yo trabajo mucho con mis adoptados, llevo 30 años, y yo veo a los niños y veo a los niños que están mal, que no se comportan, que tienen problemas de ansiedad, pero la diferencia es que aquí, o sea, cuando llegan aquí, todas esas historias que yo he visto allí ya se les han olvidado o no las cuentan. Pero normalmente un niño de 2 años no te dicen que lo han podido violar, por ejemplo, porque no tiene capacidad de memoria en ese momento. Entonces, eso fue duro, ¿no? Pero creo que eso que las personas allí estaban absolutamente concienciadas, lo quieren hacer bien, tienen sus psicólogas, la sala de contención, que antes no me salía. Y bueno, pues ahí estuvimos dando formación. La verdad es que o sea, todo lo que es voluntariado en todos los ámbitos es, creo que fundamental y enriquece no solamente el que lo recibe, sino también el que va a regalar su tiempo, su Vamos, sin conocimiento. ninguna duda. Te traes mucho más que das, ¿eh? Claro. Muchísimo más. Entonces, Muchísimo. lo que sí también es cierto y es como, bueno, tú ahora comentabas hace unos minutitos, pues que hay situaciones extremadamente duras que también nosotros como profesionales a veces nos cuesta infinito porque
vemos que a veces, como tú dices, ¿no? No es falta de medios y tal, o no es falta ni siquiera de voluntad, es falta de formación y que con algo tan sencillo como una formación, aunque sea muy básica, los cambios son sustanciales. Y qué importante son este tipo de impactos, sobre todo en niños. A mí me recordaba también bueno, pues ya hace bastantes años yo estuve también en un orfanato, pero en Colombia, y es verdad que todo ese vínculo que se genera con todos los cuidadores y tal es tan importante que mejor sea ese vínculo, también será más fácil para el niño y luego desarrollarse, ¿no? Y evitar ciertos problemas con los que nos vamos a encontrar a lo mejor todos, pero que en ellos va a ser particularmente más difícil por esa ausencia de recursos, por esas carencias que, como tú bien decías, que a veces que es que no es falta de voluntad ni falta de dinero, es falta de formación, que desconocen que existe eso. O sea, tendríamos que intentar transmitir a los que tienen poder que los niños es el tesoro que tiene un país, que van a ser los adultos del futuro. Y queremos adultos felices, queremos niños felices. Y a veces no es tan complicado el dar esa felicidad, ¿no? Como te decía antes, es barato, o sea, hacer un programita para que un bebé, una cuidadora, le haga 10 minutos de estimulación, le toque, le hable, le mire, 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde, ¿no? Porque en las casas que he visto había las mujeres que lavaban la ropa, el chofer, la cocinera. O sea, que con 5 bebés te da tiempo de sobra, que nuestras madres han tenido muchos hijos y ha sido así. Entonces, habría que concienciar al mundo de lo importante que es, aunque ahora no dé dinero cuidar a los bebés, pero lo va a dar en un futuro. Claro que sí. Y va a mejorar a todos, ¿no? Entonces, desde ahí. Y hay una cosa que, bueno, como ya sabes que soy muy fan de Jarero, que, que sí que me gustaría a lo mejor que compartieras tu experiencia en la parte bueno, pues la aplicación terapéutica que has podido tener también en el otro lugar, en el otro sitio donde has estado. Como has dicho, abrazos, ¿no? Abrázame. 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 Abrázame es la casa hogar de Torreón. Bien, pues en ese centro que has estado aplicando el protocolo, donde había ese trabajo grupal, además el protocolo de Jarero es un protocolo muy específico en grupo. ¿Qué cosas a lo mejor resaltarías de ese antes y ese después, puesto que ha sido continuado varios días seguidos y todo? ¿Qué podrías contarnos? A ver, esto sería anticipar mucho porque todavía no hemos corregido, ¿no? Ya Pero me imagino. una vez Bueno, que cuando estábamos allí, íbamos mirando los dibujos. claro. Entonces, tú ves que un dibujo de un niño que empieza con la cara descompuesta, con los dientes afilados, con la cara de enfado, ¿no? Bueno, un dibujo que te demuestra muchísima rabia, agresividad, tristeza. Al final, ese dibujo se va convirtiendo en una esperanza de futuro. Por ejemplo, sabes que en el de Jarero al final hay que pedirles una experiencia de futuro, Sí. pues se veían bomberos o policías, hubo una niña que dijo, yo me veo una mujer apaleada, pero esto era lo mínimo. O sea, en general, la evolución, y te digo, había niñas que no entendían mucho, pero sin embargo sí dibujaban lo que se les pedía y ahí había una evolución, pues eso de verse solas, a verse acompañadas, de no querer estar allí, a decir aquí es el único sitio que me cuidan bien. O sea, que sí que hubo procesamiento. Lo mínimo son 6 pases, 6 sesiones, hicimos 10, porque habíamos pensado hacer 2 sesiones diarias, pero después del primer día, que hicimos mañana y tarde, lo durísimo que fue, hacíamos 2, al día siguiente 1, al día siguiente 2, al día siguiente. Y todo esto mezclado con que, bueno, las personas que estaban allí a nuestro cargo, que vamos, nos pusieron chofer del primer día, pues nos invitaban a cenar a casas con Ferraris en los garajes, ¿no? Entonces, o sea, pasas en 0, de una estación a otra, ¿no? Y que todos sabemos que es injusto. Y yo allí se lo dije, ¿no? Me dijo, ya, esto es la vida. Pero, ¿no? Si yo lo entiendo, yo vivo en mi casa y tengo calefacción y sé que hay gente pasando frío. Pero en tan poco tiempo ver todo eso es como que dices, madre mía, ¿no? Que necesitas un tiempo para encajarlo, porque no es igual. O sea, cuando yo estoy en la consulta y estoy con una persona que ya me puede contar lo que me cuente,
que yo ahí pues estoy entera y estoy sosteniendo. Pero cuando estás fuera, pues las cosas te afectan igual que a otro, porque ahí no estás en el lugar de terapeuta, ¿no? Aunque sí durante el protocolo, pero tu estatus como profesional y como persona ahí se mezclan en algún lugar y es diferente, ¿no? Entonces, eso desde luego es, como mínimo, impactante. Sí, hablando, porque bueno, últimamente, ¿no? Estamos muy centrados los profesionales sanitarios también de la psicología, no solamente de la medicina, sino en la parte del autocuidado y el hecho también de que pudierais tener a disposición otros profesionales que luego os puedan acompañar a vosotros, yo creo que es fundamental. Es de las cosas, yo creo, más fundamentales a lo largo también de nuestra carrera profesional. Todos aquellos que nos dedicamos a la psicología, a la terapia, es absolutamente fundamental. De vez en cuando, no digo todos los días, pero igual de vez en cuando, ciertas temporadas, el hacerse acompañar por otros profesionales, porque es verdad que nosotros también estamos recibiendo constantemente pues, problemas, circunstancias muy difíciles, muy traumáticas, que a veces pueden hacer eco, o la parte Sí, también otra cosa que empática. hacíamos también es, una vez que acabamos la jornada, pues nos reuníamos y poníamos en común la serie de cosas, ¿no? Y luego hacíamos una reunión más profunda. Pero sí por lo menos soltar un poco pues, de lo que habíamos visto y de cómo nos había impactado, ¿no? Y luego te pasas el protocolo grupal a ti con la situación más impactante y bueno, pues eso también te relaja. De momento no hemos llamado jaleo, pero también entre nosotras nos procesamos cosas, ¿no? Cuando estamos en situaciones así, lógicamente, pues nosotras nos ayudamos y como tú dices, hay que trabajar en equipo, hay que tener compañeros que te acompañen, porque si no, esta es una profesión que estás muy sola. ¿Qué recomendaciones fueron las que vosotros estuvisteis haciendo ahí en esos lugares para los otros profesionales? Pues en la casa hogar les hablamos de una serie de medidas que consideramos básicas, como por ejemplo, cuando entra un niño, decirle, aquí no te vamos a hacer daño. Porque está claro que son cosas muy básicas, pero para ti como adulto que estás cuidando es evidente. Pero un niño que viene con una trayectoria de maltrato de años no tiene por qué dar por sabido que allí va a ser diferente, ¿no? Mucho respeto a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Pedir permiso para tocar, para hacer. Entiendo que es una institución en donde pues hay que seguir normas. Pero tú le puedes decir, ¿te puedo tocar para hacer esto? ¿Te importa que tal? Dentro de lo que se pueda, pues hacerlo. Hablar del sentido de la pertenencia, que aquí estaba bastante bien, o sea, los niños, cada niño, no como en el orfanato, por ejemplo, que estaba todo los materiales revueltos, pero aquí tenían cada uno su armario, su ropa, sus juguetes, pero sí que es verdad que a veces entraba gente y nos enseñaban la casa con mucho orgullo. Y a veces se quejaban de que no sentían la casa como suya. Entonces les dijimos que una de las cosas que se podría hacer era nombrar como un anfitrión cada vez y que él enseñara la casa, aunque fuera la directora quien fuera después, ¿no? Que el equipo estuviera, por supuesto, unido, porque sí, a veces ves que uno hace una cosa y a lo mejor el otro con un gesto lo desautoriza. Eso no se puede hacer delante de los niños. Pero en general, bastante bien. Les hablamos del azúcar, que a veces tomaban mucho azúcar. Bueno, pues es que tengo un montón de listas que hicimos, pero ese tipo de cosas, un poco de sentido común, ¿no? O sea, ¿Cómo fue emocionalmente vivir esa experiencia? Ahora ya que has vuelto y ya nos has ido diciendo que en algunos momentos fue muy duro, sobre todo ver a aquellos bebés y todo. Eh, pues desde luego ha sido una experiencia emocionalmente dura, pero por supuesto que esto nos ayuda a aprender. Y uno de los mayores aprendizajes que yo voy a transmitir a los padres es lo que te comentaba antes. Cuando tú adoptas a tu hijo, que puede tener 2 años, 3, 4, 5, generalmente no tiene ni idea de todo lo que ha pasado. Ni idea. Entonces, es frecuente que los padres quieran normalizar la vida del hijo y le llevan al cole y pasan 2 años y 3 y le obligan a estudiar y no puede, porque hay niños que no hablan y que llevan mucho tiempo sin hablar. Pues
habrá que intentar trabajar eso y dejar lo académico. O sea, esta es otra guerra que tenemos, lo de lo académico. O sea, es como que así comprendes mucho más cómo esos niños no pueden estudiar, no se pueden centrar, ¿no? Y todos entendemos que si a unos niños les han retirado de sus padres, aquí o donde sea, evidentemente es porque el trato no ha sido bueno. Y muchas veces ha habido maltratos de todo tipo, todo el menú de maltratos. Entonces, un niño que hasta los 4 años ha vivido eso, pues lógicamente las bases de su desarrollo, sus pilares de sostén psíquico, no pueden estar fuertes. Sí, además, a nivel cerebral se nota muchísimo en las personas que han estado viviendo con miedo en edades muy tempranas, como Claro, el es que el cerebro del cambia. cerebro, todo, es que es El cerebro diferente. cambia a nivel estructural y funcional. Estructuralmente hay partes del cerebro como el hipocampo que tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje que puede estar dañado. El cuerpo calloso a veces también está deficiente, con lo que la comunicación no se la traspasa. La función no puede ser la misma, o sea, no puede ser la misma. Y luego tenemos la poda neuronal. O sea, esos bebés que vimos, que de verdad eran como un muñeco de cartón, pues, ¿qué es lo que se ha muerto en ese cerebro? O sea, el cerebro de bebé es una esponja y lo absorbe todo, pero cuando no hay nada que absorber, esa esponja se queda seca, dura. Pues hay partes del cerebro que a veces se quedan mucho más duras. No hay esa flexibilidad porque no ha habido las conexiones neuronales suficientes. Y a veces el daño es mucho, mucho. Y evidentemente desde esa plasticidad, que también es lo positivo, los niños van recuperando, pero no lo pueden recuperar todo en 10 años, porque no pueden. Porque no pueden. Sí, o según aterrizan, ¿no? Según aterrizan ya en Europa, bueno, no, aquí en España y tal, pues ya es todo perfecto porque tienen una habitación, porque tienen alimento, porque tienen cole, porque van a tener amigos, porque tal. Y no es así, es que efectivamente a nivel neurológico, como tú decías ahora, pues neuronales. A nivel emocional, a nivel... La adopción internacional tendríamos que pensarla muy, muy, mucho. Porque lo que estamos viendo es que hay muchas dificultades. Entonces, ojalá los países que están en desarrollo puedan asumir a los niños que están en abandono. Ojalá. Porque además de todo esto, le desarraigas de su lugar de origen. Y eso no es bueno. Y el cerebro recuerda. Los niños no, pero el cerebro sí. Y sacarle de todo eso, yo cada vez lo veo menos, la verdad. Vamos a ver, si la opción es o la muerte o una opción internacional, por supuesto, no hay nada que discutir. Pero no siempre es así, no siempre es así. Lo que ocurre es que en esos lugares realmente hay tantas familias que quieren adoptar a niños, es la pregunta. También sí, lo que pasa es que pasa un poco lo que aquí, que hay muchos niños, pero no todos son adoptables. Entonces, para que sean adoptables, tiene que pasar un proceso y a veces, como pasa aquí, los padres biológicos, pues que pueden firmar cada no sé cuánto, hacen que no se pueda dar ese auto de adopción o de abandono, con lo que no pasan a ser adoptables. Pero sí que se podría. O sea, lo importante es que se mire más al niño y que verdaderamente si esos padres, que por supuesto habrá que intentar por todos los medios que se reorganice la familia, pero si no se puede, pues ¿para qué 2 años más en un orfanato? Ya. En una institución, por buena que sea, ¿no? Perdón. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, porque realmente el tema además da para muchísimo. Yo tengo muchas preguntas, pero también quiero dar espacio a las personas que están conectadas. Mientras tanto, mientras que alguien se anima aquí a preguntar, ¿cuáles serían a lo mejor las recomendaciones, Monse, que tú podrías hacer desde tu experiencia, no solamente con respecto a este voluntariado, lógicamente, sino o las otras muchas veces que has estado, sino también a tu experiencia aquí en España? ¿Cuáles serían las recomendaciones, sobre todo para este tipo de instituciones, para que digamos como que hubiera esos protocolos, ¿no? A veces tan básicos o tan necesarios que parece que se obvian o se olvidan o no se ponen de manifiesto? Y luego, por otro lado, ¿qué recomendarías para
para lo que serían las instancias que al final sí que tienen poder de decisión, porque pueden aportar, pues a lo mejor esa parte de proyectos o de decisiones económicas y todo que influirían en las A instituciones. ver, mi recomendación sería que en una institución en que haya niños pequeños se estimulen todos los sentidos que haya que estimular. El gusto, el olfato, el oído con el sonido, la vista, el movimiento, y hacer programas sencillos. Y creo que eso no es caro. Desde luego habría que formar más a las familias, que yo creo que en España hay gente que está muy bien formada, muy bien formada. Pero eso es fundamental. Eso es básico, o sea, mirar al niño y ver que ese niño, desde luego, tiene derecho a tener otra familia. Tiene derecho a tener familia. Y no ha tenido la culpa de que la primera no haya podido aconsejarle. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Es a la parte de las instituciones, las que sí que tienen poder de decisión o pueden Pues invertir. por un lado, y yo ahí formo parte de los psicólogos que hacemos valoración, hay que hacer buena valoración a los padres, porque vemos después, hay padres maravillosos, pero hay otros que no. Hay otros que llegan sin saber lo que verdaderamente es una adopción. Entonces, habría que formar mucho más y quizá ser más exhaustivo en las valoraciones. Cuando te Y refieres luego que tengan en cuenta los derechos del niño, o sea, lo que te decía antes. Si unos padres solamente van una vez al año a ver al niño y con eso no pasa a ser adoptable, pues habrá que ver qué está pasando ahí, porque el que está sufriendo es el niño. El que está sufriendo y sufre mucho. Entonces, habría que ver cómo, yo no sé, ¿no? Habría que discutir entre todos, pero yo creo que se podría mejorar. O sea, los niños no tienen por qué estar en una institución. Los niños, de hecho, hay una ley, ¿no? Que de 0 a 6 años no pueden estar en España. Pues fomentar más las familias de acogida, de urgencia, de acogimiento. Hay una cosa, ahora que lo decías, que es como que los padres a veces, los adoptantes, como que no lo tienen demasiado claro, y yo digo, pues yo no sé en otros países, pero aquí en España, con los procesos tan largos que hay, ¿cómo es posible que esa A ver, parte no el que esté sea cubierta? largo, claro, vamos a ver, aquí es un proceso largo porque tú empiezas a mover la burocracia y una de las cosas que hay que hacer es pasar por un curso en donde te hablan de adopción, que ahora me parece que son 4 horas por 4 días. Y luego el estudio psicosocial, ¿no? Que yo haría la parte psicológica. Pero después de eso pueden pasar años hasta que tú adoptes a tu hijo. Entonces, si tú no te estás preocupando durante todo ese tiempo en leer, en estudiar, en ver... mira, tenemos en el grupo de padres adoptivos, tenemos una pareja que todavía no ha adoptado. Y ellos te dicen, para mí este es el mejor aprendizaje. Pues hay que ver la realidad, hay que ver la realidad. Por supuesto que cuando llega un hijo biológico o adoptado, a todo el mundo le moviliza. Pero si tú sabes más o menos que a un niño que ha pasado por trauma, que tiene la autoestima muy baja, cada vez que tú le gritas, lo que él interpreta es mi mamá no me quiere, pues probablemente vas a actuar de manera diferente. O vas a poner en palabras un montón de cosas que con otro niño no es necesario. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen tantas ganas, a lo mejor están 10 años esperando, 8 años, que tienen ya su idoneidad y cuando llegan al niño, pues mira, hoy me decía una compañera que les había regalado el libro de Psicología del bebé adoptado y los padres han dicho, no queremos leerlo porque estamos en la luna de miel. Pues hombre, lo tienes que leer no por ti, sino por el Con niño, el niño porque digo, y es justamente ahora, además. claro, y justamente ahora que es cuando más puedes prevenir. Entonces, a mí eso me parece fundamental. Más formación, más formación. Hay veces que te dicen, es que parece que todo es negativo. Digo, no, hay adopciones maravillosas, pero si en una adopción tú te pueden pasar 4 cosas, tienes que estar preparado. Y a lo mejor solo te ocurre una o 2, pero que cuando te ocurra sepas de dónde puede venir y sepas que hay personas que te pueden ayudar y sepas que la manera de intervenir y de hablarle a un hijo con estas dificultades es diferente. Es diferente. O sea, hay que tener, yo digo, mucha mano izquierda. Por eso, porque a un grito, tú a un niño le das un grito y le das así un cachete, que no se debe, pero ya está. A los 10 minutos se le ha pasado. Pero a un niño que ha vivido todo eso, que no siente todavía que su madre es su madre, su padre es su padre, porque claro, los padres hacen a su hijo al día siguiente, o al día anterior, o cuando ven la foto, pero el hijo no. Entonces, si ese niño lo que va a interpretar es que ya no me quiere,
o me van a poner la maleta en la calle, pues eso hay que saberlo, eso hay que saberlo. Entonces, bueno, pues eso me parece una herramienta fundamental. Aquí hay algún comentario diciendo que efectivamente pues los cuidadores y tal deberían estar pues más formados y bueno, pues a nivel ya no solamente básico, sino bueno, pues ya poder ir subiendo un poquito el nivel. Y luego por otro lado toda esa formación a los padres adoptantes, esa sensibilidad que muchas veces parece que es más papeleo institucional que realmente el rol de padre, ¿no? O madre, vamos. El rol de padre es el que se debería abordar de una manera más exhaustiva y no tanto a lo mejor pues si tienes tanto salario o si tienes este horario laboral que te permite... Yo creo que, o sea, para ser justa, creo que también se aborda. No sé si lo suficiente, pero te digo, si es verdad que cuando te llega el momento, pues a lo mejor, o sea, yo tengo familias que han seguido a psicoveritas desde el primer día con cursos, con charlas, y luego te vienen y te dicen, ya me lo sé todo, pero no sé qué hacer, ¿no? Vale, está bien, pues tú les orientas. Pero esa formación que han tenido, aunque en ese momento se desborde, está ahí. Y eso les apoya y les sostiene. Y eso es fundamental. Eso es... Pues, Monse, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu compartir, por ese voluntariado, porque realmente esa es una sensibilización totalmente distinta. Yo cuando la he realizado, la verdad es que es tan gratificante. Ese compartir, ese trasladar, no sé, es que es el contexto. Yo creo que recibes mucho más que das. Sí, sin duda, sin duda. A pesar de que es verdad también lo que tú decías, que a veces hay como sentimientos encontrados, ¿no? De pasarlo mal, de ser momentos duros, de sentir impotencia, de a lo mejor, pues a veces incluso bloqueo de, ostras, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo ayudar aquí? ¿Por qué cómo están así y tal? Y eso también nos pone a nosotros a veces en situaciones complicadas, ¿no? De momentos muy duros que afortunadamente, bueno, pues tenemos recursos o tenemos incluso colegas que nos pueden echar ahí una mano, pero que, bueno, pues que no deja de ser momentos vitales importantes. Agradecerte infinito, pues ese voluntariado, agradecerte infinito tu compartir. Yo creo que estamos ahora un poquito más sensibilizados. Hablar también del protocolo grupal de Jarero para niños, pues es una maravilla. Yo, bueno, ahora con lo de la pandemia y tal, hicimos una adaptación del protocolo grupal para sanitarios y para personal de limpieza y fuerzas del orden y tal, y la verdad es que esa adaptación de ese protocolo en concreto es que fue fabulosa, fantásticamente bien. Así que animar desde aquí también a todas esas personas, a lo mejor o profesionales, que quieran formarse en la especialidad, pues yo desde aquí, desde luego, animarles profundamente, puesto que este abordaje terapéutico, bueno, pues funciona, es muy efectivo y para el profesional también es otro punto de vista mucho más global que cualquier otra terapia. Muchas gracias, Monse. No sé si quieres cerrar con alguna frase, alguna recomendación, algo que nos quieras compartir, a lo mejor los datos en algún momento, cuando ya los tengáis todos trasladados, pues venir aquí a contarlo, que a mí me encantará escucharte. Cuando esté, a ver si tenemos tiempo, lo haremos. Por lo demás, nada, agradecerte el tiempo, la entrevista y como mensaje final, cuidemos a los bebés. Muchas gracias, Monse. Así será. Cuidemos a los bebés. Adiós. Buenas tardes a todos. Besos. Cuidaros mucho.